Bienvenidos, vamos a hablar de la histología del aparato genital femenino. El aparato reproductor femenino comprende los ovarios, un sistema de conductos genitales que incluye las trompas uterinas, útero y vagina, y los genitales externos. Se incluyen las glándulas mamarias. Genitales externos son un conjunto de estructuras denominadas por el monte de Venus, que es los labios mayores, los labios menores, el clítoris, el himen y en conjunto con esto algunas estructuras como las glándulas y orificios procedentes de la vagina y de la uretra. La principal función del aparato reproductor femenino es producir gametos, en este caso los óvulos, por el proceso de ovogénesis, recibir los gametos masculinos, que en este caso son los espermatozoides. Vamos a hablar primeramente de los órganos internos. Los ovarios son órganos pares situados cerca de las paredes laterales de la pelvis menor, en este caso el izquierdo y el derecho. Se unen a nivel del hilio del órgano mediante un repliegue del peritoneo llamado mesovario al ligamento ancho del útero. Tienen forma oval y miden en el humano aproximadamente de 3 a 4 centímetros de longitud, de 1.5 a 2 centímetros de ancho y 1 centímetro de espesor. Tiene dos funciones el ovario. Se encarga de originar los óvulos maduros y de la producción de hormonas esteroideas como es el estrógeno y la progesterona. La superficie de la corteza está revestida por un epitelio simple cúbico que disminuye su grosor en la medida que progresa el envejecimiento. A este epitelio superficial se le denomina erróneamente el tejido germinativo, ya que antes se pensaba que de él derivaban las células sexuales. Debajo de este epitelio hay una capa de tejido conjuntivo denso que es la túnica albúgea, que es esta. Y esta es la responsable del color blanquecino del ovario. Más profundo se encuentra la región denominada corteza y es donde predominan los folículos ováricos. Aquí podemos observarlos, los folículos primordiales. ¿Qué es un folículo? Un folículo es un conjunto de ovocitos y las células que lo envuelven. Los folículos se ubican en el tejido conjuntivo, que es el estroma, de la región cortical que contiene fibroblastos dispuestos de manera muy característica en remolinos. La parte más profunda del ovario es la región medular o médula. Este contiene agrupaciones de células similares a la de la corteza y en ella se destaca la zona del hilio. Vamos a hablar del ciclo ovárico, nos iremos paso a paso. Es importante mencionar que alrededor del tercer mes de la vida embrionaria, las ogonias se transforman en células mayores, denominadas ovocitos primarios, las cuales en el ovario en desarrollo se rodean de una capa de células epiteliales, constituyendo los folículos ováricos, que primeramente son muy numerosos, que generalmente se dice que es 1 millón por ovario, en este caso 2 millones en total, pero posteriormente muchos degeneran, destacándose que en la vida postnatal el número aproximado de folículos ováricos en ambos ovarios es de 400.000, de los cuales llegan a ovular alrededor de 400 durante la vida sexual fértil de la mujer, que se estima que es de 30 años. El resto de los folículos sufren un proceso de involución denominado atresia folicular. Ahora sí vamos a hablar de la maduración de los folículos. Un folículo primordial está constituido por el ovocito primario rodeado de una capa de células foliculares planas que están separadas del estroma por una delgada membrana basal. ¿Qué es esto? Se localizan muy cerca de la túnica albúgea y es la zona más superficial de la corteza. Después de esto va a tener un crecimiento folicular después de la pubertad. Los cambios que ocurren en la mujer se deben a que los ovarios comienzan a realizar su función total, y esto es debido a la estimulación que la hipófisis anterior ejerce sobre el ovario mediante la secreción de las hormonas gonadotrópicas. Los primeros cambios que conducen al crecimiento folicular se observan en las células foliculares, primero que de planas pasan a ser cúbicas, después a cilíndricas y seguido comienza la proliferación,
convirtiéndose en un epitelio estratificado que constituye la membrana granulosa. Después de que sucede esto, el ovocito primario aumenta de tamaño y alcanza el doble de su diámetro original. Las células foliculares que lo rodean comienzan a segregar un material de naturaleza mucopolisacárida que al densificarse constituye la llamada zona pelúcida, que es esta. El folículo va a seguir su crecimiento y esta membrana o la zona pelúcida presenta microvellosidades que se ponen en contacto con las proyecciones citoplasmáticas de las células de la membrana granulosa que atraviesan la zona pelúcida. De esta manera, el ovocito recibe las sustancias nutritivas para su crecimiento y comienza a segregar un líquido claro que se acumula entre ellas creando pequeñas oquedades que posteriormente confluyen en una sola cavidad denominada cavidad folicular o antro folicular. El líquido claro o folicular que tiene características algo diferentes al líquido tisular. Cuando continúa crecimiento, sigue creciendo el espesor de la granulosa y se observa recubierto por muchas capas de células foliculares a su alrededor y van a constituir lo que es la corona radiada. Cuando ya está completamente formado lo que es el antro folicular, el ovocito y su corona radiada quedan unidos a la membrana granulosa mediante un pedúnculo celular denominado cúmulus óforos o colina germinal. Por fuera de la membrana basal, el estroma ovárico que rodea la membrana granulosa comienza a organizarse en una envoltura celular que se denomina teca, y se van a distinguir dos zonas: la teca externa, que va a estar constituida por tejido conjuntivo denso poco vascularizado, y la teca interna, esta es la teca externa, y la teca interna rica en elementos celulares y capilares sanguíneos. Cuando ya está totalmente maduro se va a denominar folículo maduro de Graf y ocupa un gran tamaño, todo el espesor de la corteza y sobresale por la superficie del ovario. Este ya es el folículo de Graf y va a estar constituido por los siguientes elementos, lo que es el ovocito, la zona pelúcida, que es este que rodea al ovocito, la corona radiada, el antro. Después del antro va a estar el cúmulo óforus o la colina germinal, que es todo esto. Posteriormente sus dos capas, que es la teca interna y la teca externa. Una vez que ya está maduro el folículo y está listo para el proceso de la ovulación, este se va a proyectar a la superficie del ovario y en la zona donde sale se denomina estigma y su ruptura ocurre a este nivel, liberándose líquido folicular junto con el ovocito secundario y su corona radiada, los que caen en la cavidad peritoneal y son captados por la trompa. Al parecer, el factor que desencadena la ruptura de la pared del ovario es el aumento de la vascularización de la teca interna y el aumento de producción del líquido folicular. Generalmente es expulsado un ovocito que conserva su capacidad fecundante durante 24 horas. En la mujer, el ciclo ovulatorio generalmente tiene una duración de 28 días. Posteriormente de esto se va a empezar a formar lo que se denomina el cuerpo amarillo. Se forma a partir de las células de la membrana granulosa y de la teca que quedan en el ovario cuando el folículo se ha roto. En el citoplasma de las células luteinicas referidas se acumulan góticas de lípido y pigmento, dándole un aspecto de cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. El cuerpo amarillo funciona como una glándula endocrina temporal, secretando la progesterona que actúa sobre la mucosa uterina. Se produce la fecundación, este cuerpo amarillo permanece durante algunos meses y aumenta notablemente de volumen, denominándose entonces cuerpo amarillo del embarazo. Si por el contrario el óvulo no es fecundado, se va a denominar cuerpo amarillo de la menstruación y se mantiene aproximadamente 10 días con posterioridad a la ovulación. Luego comienza a involucionar. La involución trae consigo disminución en la vascularización y el tamaño de las células que experimentan degeneración grasa. Además, se incrementa el tejido conjuntivo de las células luteínicas y transforma así el cuerpo amarillo en una cicatriz blanca denominada cuerpo albicans. Esto quiere decir que al romperse el folículo va a soltar el ovocito, este material se va a quedar aquí,
va a empezar la degeneración formándose el cuerpo amarillo, y si no se produce la fecundación va a terminar en lo que es el cuerpo albicans. Y el cuerpo albicans permanece en los ovarios de la mujer como cicatriz resultante de las ovulaciones y embarazos durante la vida sexual. Vamos a hablar de las trompas uterinas, también conocidas como trompas de Falopio u oviductos. Son los primeros órganos que componen el sistema de conductos. Se presentan normalmente en número de 2 y se extienden de forma horizontal a lados del cuerpo del útero al borde superior del ligamento ancho. ¿Qué es lo que nos interesa aquí? Que por ahí es donde viaja el ovocito para donde se realiza la fecundación. Y que va a tener 3 capas. Estas 3 capas es la serosa, la muscular y la mucosa. La serosa o peritoneo es la capa más externa de la trompa uterina y está compuesta por el mesotelio y una capa delgada de tejido conjuntivo. La muscular es la siguiente capa y está organizada en 2, que es la circular interna y la longitudinal. Posteriormente está la mucosa, que es el revestimiento interno y exhibe pliegues longitudinales bastante delgados. Hablando ya más del útero, está compuesta por 3 capas también. Desde la luz hacia afuera son las siguientes. El endometrio está constituido por un epitelio de revestimiento y una lámina propia de tejido conjuntivo, ocupada en todo su espesor por glándulas tubulares simples cuyos conductos desembocan en la luz del útero a través del epitelio superficial. El endometrio está sometido a cambios cíclicos que guardan relación con la actividad ovárica. En la mujer sexualmente madura, no embarazada, y aproximadamente cada 28 días se desintegra, desprende la porción más interna del endometrio que queda libre en la cavidad del útero y se mezcla con la sangre producida por la exfoliación y con la secreción de las glándulas uterinas. Esta mezcla pasa por el conducto cervical y por la vagina, constituyendo el flujo menstrual. Es importante señalar que el endometrio es la capa que se desprende y también tiene 2 zonas, que es la zona basal o capa basal, que representa una franja estrecha pegada al miometrio y no se modifica notablemente durante el ciclo menstrual, y la zona funcional, que es la que cambia durante el ciclo y se pierde casi al final del ciclo durante la menstruación y se regenera posteriormente a partir de la zona basal. El miometrio está compuesto por 3 capas de músculo liso de límites mal definidos. La importante de aquí es que la capa media contiene abundantes vasos sanguíneos, que son los plexos venosos y vasos linfáticos, y se denomina estrato vascular, y la capa más gruesa posee haces de músculo liso entrelazados con orientación circular o en espiral. El cuello uterino es la parte más baja y estrecha del útero y presenta características diferentes que presentan la pared y la mucosa del cuerpo del útero. La mucosa del conducto cervical, llamada también endocervix, está formada por un epitelio cilíndrico simple y una lámina propia de tejido conjuntivo que contiene muchas glándulas tubulares ramificadas de gran volumen, las que en el extremo vaginal del conducto tienden a adoptar una dirección oblicua desde la luz hacia el cuerpo del útero. La placenta es un órgano transitorio que media el intercambio fisiológico entre la madre y el feto en desarrollo. La placenta sirve temporalmente como pulmón, riñón, intestino y hasta como hígado fetal, además de ser un órgano endocrino. Está compuesta por una porción fetal denominada por el corion y una porción materna, que es la llamada decidua basal. Estas 2 porciones son las que hacen posible el intercambio fisiológico de las sustancias materno-fetal. Esto es lo que se llama, esta es la parte fetal, que es el corion, y acá está la parte que es la decidua basal, y esta es la materna, y aquí es donde sucede el cambio. Para finalizar vamos a hablar de los órganos externos, comenzando por los labios mayores, que son 2 pliegues cutáneos longitudinales grandes homólogos a la piel del escroto, y que es lo que nos interesa de aquí, tiene una capa delgada de músculo liso que se parece al darto escrotal y una gran cantidad de tejido adiposo subcutáneo. Los labios menores son pliegues cutáneos pares sin vello que limitan el vestíbulo vaginal y son homólogos a la piel del pene. Y aquí es importante mencionar que hay muchas glándulas sebáceas grandes. El clítoris es una estructura eréctil homóloga al pene,
Su cuerpo está compuesto por dos pequeñas formaciones eréctiles que son llamadas los cuerpos cavernosos. El glande del clítoris es un diminuto tubérculo redondeado de tejido eréctil. La piel que cubre el glande es muy delgada y es importante mencionar que contiene terminaciones nerviosas sensitivas abundantes. El monte de Venus contiene solamente tejido adiposo subcutáneo y es una prominencia redondeada sobre la sínfisis del pubis. En los genitales externos hay una gran cantidad de terminaciones nerviosas sensitivas. Los corpúsculos de Meissner son abundantes y también existen los corpúsculos de Pacini y están distribuidos entre las capas más profundas. Entonces aquí vamos a tener que los receptores sensoriales nerviosos libres son los que generalmente se ocupan del dolor. El corpúsculo de Krause da la sensibilidad al tacto, al igual que el corpúsculo de Meissner, solamente es más profundo, y el corpúsculo de Pacini es lo de la tactopresión. Bueno, esto sería todo, espero les haya servido.